Si os parece, siendo las 18:05, damos comienzo a este pleno, a la sesión extraordinaria del Pleno Municipal del Ayuntamiento de Araal y, como siempre, pues seguimos el orden del día. El primer punto, aprobación si procede de los borradores de la acta de las sesiones anteriores. ¿El PSOE tiene algo que decir con respecto a ese punto? ¿No? ¿El Izquierda Unida? ¿No? Pues entonces procedemos a votar. ¿Voto a favor del punto primero? Pues por unanimidad los dos grupos, PSOE e Izquierda Unida. Pasamos al segundo punto, que es aprobación, si procede, de modificación de la solicitud de propuesta de actuación incluida en el Plan Supera 3. Y lee la propuesta de acuerdo el secretario. Considerando el acuerdo de pleno de fecha 27 del 4 de 2015 por el que se aprobaron las propuestas priorizadas del Ayuntamiento de Araal acogidas a las bases específicas de gestión del Plan para Inversiones Financieramente Sostenibles Supera 3, integrado bajo el denominado Plan Complementario del Plan Provincial Bienal 2014-2015, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 83 de fecha 13 del 4 de 2015, considerando el acuerdo de pleno de fecha 25 del 6 de 2015 por el que se aprueban la modificación de la denominación de dos proyectos acogidos al Plan Supera 3 y se aprueban los proyectos técnicos y básicos de la ejecución siguientes. Primero, proyecto de reurbanización de la calle Fuente de la Salud por importe de 290.092,42 euros. Segundo, proyecto de rehabilitación y reparación del inmueble municipal Colegio Maestro José Rodríguez Aniceto por importe de 60.327,07 euros. Tercero, proyecto de rehabilitación y reparación de la caldera de calefacción del Colegio Maestro José Rodríguez Aniceto por importe de 46.140,93 euros. Vista la resolución de la Presidencia de la Diputación de Sevilla número 3.542/2015 de 10 del 9 de 2015 por el que se aprueba la concesión de subvención al Ayuntamiento de Araal con cargo al Plan Supera 3 de Inversiones Financieramente Sostenibles, aprobado como plan complementario del Plan Provincial Bienal de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal 2014-2015 de las siguientes obras. Obra número 34, proyecto de reurbanización de la calle Fuente de la Salud por importe de 290.092,42 euros. Y obra número 35, proyecto de rehabilitación y reparación del inmueble municipal Colegio Maestro José Rodríguez Aniceto por importe de 60.327,07 euros. Visto el escrito del Servicio Territorial y Movilidad del Servicio de Gestión remitido por la diputada del Área de Cohesión Territorial de la Diputación Provincial de Sevilla de fecha 21 del 9 de 2015, con número de entrada 11.424, por el que se comunica la devolución del proyecto de la obra de rehabilitación y reparación de la caldera de calefacción del Colegio Maestro José Rodríguez Aniceto por informe desfavorable de la intervención provincial, considerando que la necesidad de la Delegación de Educación es la conservación de edificios afectados a usos educativos y visto el proyecto básico y de ejecución de la obra de conservación de los aseos del Colegio El Ruedo de Araal, elaborado por el arquitecto don Antonio Sánchez Cortés, visto la base segunda de las bases específicas de gestión del Plan para Inversiones Financieramente Sostenibles Supera 3, por la que la competencia es acuerdo de pleno de la Corporación, visto que con fecha 1 de octubre de 2015 se han emitido informes favorables por el Servicio Técnico Municipal de Obras para la actuación priorizada del Ayuntamiento de Araal, visto el informe de fecha 1 de octubre de la intervención municipal sobre las actuaciones incluidas en la propuesta priorizada, en virtud de lo expuesto, esta Alcaldía Presidencia viene a proponer se adopten los siguientes acuerdos. Primero, aprobar las propuestas priorizadas que a continuación se detallan. 1. Denominación Proyecto de Obras de Conservación de los Aseos del Colegio El Ruedo de Araal, elaborado por el arquitecto don Antonio Sánchez Cortés. Grupo de programa 933, gestión del patrimonio, aplicadas a la rehabilitación y reparación de infraestructuras e inmuebles, propiedad de la entidad local, afectos al servicio público. Sistema de ejecución, administración en base al artículo 24.1b del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Segundo, que el excelentísimo Ayuntamiento de Araal tiene competencia para ejecutar las inversiones propuestas en el marco competencial establecido. Tercero, aprobar el proyecto técnico y básico y de ejecución de la obra de conservación en los aseos del Colegio El Ruedo, elaborado por el arquitecto don Antonio Sánchez Cortés. Cuarto, notificar en forma legal a los servicios generales del Área de Cohesión Territorial de la excelentísima Diputación de Sevilla. Bien,
Pues el secretario acaba de leer las propuestas de acuerdo. ¿El PSOE tiene algo que comentar? ¿El Grupo Municipal del PSOE? ¿El Grupo de Izquierda Unida? Tampoco. Pues entonces procedemos a votar el punto segundo. ¿Voto a favor del segundo punto? El PSOE e Izquierda Unida. Pasamos al punto siguiente, el punto tercero, aprobación, si procede, de convenio para la integración en la red provincial de telecomunicaciones. Visto el texto del convenio de adhesión entre la Diputación Provincial de Sevilla y el Ayuntamiento de Araal para la integración de la red provincial de telecomunicaciones de la Diputación de Sevilla, desde esta alcaldía, en base a las competencias otorgadas por la Ley 785 de 2 de abril, reguladora de la base del régimen local, en consonancia con la Ley 5/2010 de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía, se tiene a bien elevar al excelentísimo Ayuntamiento Pleno propuesta de acuerdo con las siguientes disposiciones. Primero, aprobar el convenio de adhesión entre la Diputación Provincial de Sevilla y el Ayuntamiento de Araal para la integración en la red provincial de telecomunicaciones de la Diputación de Sevilla. Segundo, facultar al señor alcalde y al señor secretario para la firma de cuanta documentación sea necesaria para la firma de dicho convenio. Tercero, remitir copia íntegra del presente acuerdo a la Diputación de Sevilla. Bien, por turno de palabra, el PSOE, Izquierda Unida. Pues votamos, procedemos a votar. Voto a favor del punto tercero, el PSOE e Izquierda Unida. Pasamos al punto siguiente, el punto cuarto, que es el siguiente. Aprobación, si procede, de bonificaciones del impuesto de construcciones. Tiene el secretario la palabra. Vista la solicitud de bonificación, tal y como consta en el expediente 119/2015 del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras formulada por doña María José Gallego Ruiz, visto los informes favorables emitidos por la Tesorería Municipal, visto el informe de fiscalización emitido por la interventora municipal, de conformidad con la regulación contenida en el artículo 73 de la Ley 3092 de 26 de noviembre de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, desde esta alcaldía se tiene a bien elevar al excelentísimo Ayuntamiento Pleno propuesta de acuerdo con las siguientes disposiciones. Primero, declarar en los términos del artículo 8.1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del ICIO el fomento del empleo para las actuaciones incluidas en la solicitud del interesado. Segundo, aprobar la concesión de una bonificación del 95% del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras a doña María José Gallego Ruiz. Tercero, remitir copia íntegra del presente acuerdo a los interesados, así como a la Tesorería Municipal. En por turno de palabra, el PSOE, Izquierda Unida, pues voto a favor del punto número 4. El PSOE e Izquierda Unida. Pasamos al punto quinto. Aprobación, si procede, de declaración de no disponibilidad de crédito. Considerando que en el presupuesto de gastos para el ejercicio 2015 se incluyó una aplicación presupuestaria 340.62.509 en concepto de equipamientos de instalaciones deportivas en el Centro Deportivo Urbano tipo 1 por importe de 114.982,22 euros en el lote 1 y la obra está pendiente de adjudicación por importe de 92.879,60 euros. Desde la delegación se plantea la declaración de no disponibilidad de gasto presupuestario por la cuantía de la diferencia ascendiendo a 22.102,62 euros. Por su parte, en el lote 3 de la misma aplicación existe un sobrante de 231,26 euros al ser el precio de licitación de 37.595,03 y estar pendiente de adjudicación por importe de 37.363,77 euros. Considerándose conveniente efectuar una corrección del gasto global previsto en aras a conservar el equilibrio presupuestario global entre los ingresos y los gastos municipales y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33 del Real Decreto 500/90 de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a cuyo tenor corresponderá la declaración de no disponibilidad de créditos, así como su reposición a disponible al Pleno de la entidad, propongo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, declarar no disponible la cantidad de 22.333,88 euros asociada al crédito presupuestario previsto en las aplicaciones siguientes. 340.62.509 deportes, equipamiento, instalaciones deportivas, Centro Deportivo Urbano tipo 1, importe 22.333,88 euros. Segundo, comunicar a la intervención municipal el presente acuerdo al objeto de que se realicen las operaciones presupuestarias convenientes. Bien, pues turno de palabra. El PSOE no, Izquierda Unida no. Pues voto a favor del punto quinto. El Grupo de Izquierda Unida, voto en contra. Abstención, el PSOE.
Pasamos al punto siguiente, punto sexto, aprobación si procede, en este caso de declaración de disponibilidad de crédito. Considerando que el Pleno ordinario de 30 de julio de 2015, en el Pleno se incluyeron una serie de créditos no disponibles que actualmente son necesarios disponer y que van a llevarse como punto del orden del día del Pleno de la declaración de no disponibilidad de gasto presupuestario por la cuantía de la diferencia del contrato de suministro de equipamiento de instalaciones deportivas, centro deportivo urbano tipo 1, ascendiendo a 22.333,88 euros, se pretende declarar una partida presupuestaria como disponible, considerándose conveniente efectuar una corrección del gasto global previsto en aras a conservar el equilibrio presupuestario global entre los ingresos y los gastos municipales y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33 del Real Decreto 500/90 de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a cuyo tenor corresponderá la declaración de disponibilidad de créditos, de no disponibilidad de créditos, así como su reposición a disponible al Pleno de la entidad. Propongo al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, declarar disponible la cantidad de 22.333,88 euros asociada al crédito presupuestario previsto en la aplicación siguiente. 340.22.799 deporte, trabajos realizados por otras empresas, por importe de 22.333,88 euros. Segundo, comunicar a la intervención municipal el presente acuerdo al objeto de que se realicen las operaciones presupuestarias convenientes. Bien, el PSOE, Izquierda Unida. Pues procedemos a votar el punto sexto. Voto a favor. El grupo de Izquierda Unida. Voto en contra. Abstención. El PSOE. Pasamos al siguiente. Punto séptimo. Aprobación inicial, si procede, de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la realización de actividades administrativas con motivo de la apertura de establecimientos. Y tiene la palabra el secretario. Considerando la actual crisis económica existente y la necesidad de mejorar las condiciones de acceso a la apertura de establecimientos, propongo al Pleno de la Corporación la aprobación, si procede, del siguiente acuerdo. Primero, aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la realización de actividades administrativas con motivo de la apertura de establecimientos del excelentísimo Ayuntamiento de Aral, consistente en eliminar el actual apartado D. Están excluidas de los beneficios fiscales previstos en el presente artículo las licencias otorgadas a nombre de sociedades mercantiles de cualquier tipo y condición, introduciendo un nuevo apartado D. Se establece una bonificación fiscal del 75% para las licencias otorgadas a nombre de sociedades mercantiles de cualquier tipo y condición que uno de sus socios se encuentre en situación de desempleo. Segundo, de conformidad con lo previsto en los artículos 49 y 72 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, el expediente se someterá a información pública y audiencia a los interesados por un plazo mínimo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias que deberán ser resueltas por el Pleno en el plazo de un mes con carácter previo a la aprobación definitiva. En caso de que no se presentara ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. Las modificaciones y aprobaciones de las ordenanzas aprobadas definitivamente no entrarán en vigor hasta la publicación de las mismas en el Boletín Oficial de la provincia. Bien, punto 1 de palabra. El PSOE. Izquierda Unida. Pues entonces procedemos a votar. Voto a favor del punto séptimo. El PSOE e Izquierda Unida. Pasamos al punto siguiente, el punto octavo, aprobación inicial, si procede, de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del IBI. A petición del Servicio de Recaudación del OPAEF y para lograr una mejor eficiencia en la gestión tributaria y recaudatoria del impuesto, así como una mayor seguridad jurídica a los solicitantes, propongo al Pleno de la Corporación la aprobación, si procede, del siguiente acuerdo. Primero, aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles del excelentísimo Ayuntamiento de Aral, modificando el artículo 10.4, bonificaciones a familias numerosas, consistente en aumentar el periodo de solicitud hasta el 31 de enero y dar la posibilidad de autorizar al OPAEF para recabar los datos necesarios, quedando redactado conforme aparece en la propuesta. Segundo, de conformidad con lo previsto en los artículos 49 y 72 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, el expediente se someterá a información pública y audiencia a los interesados por un plazo mínimo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias que deberán ser resueltas por el Pleno en el plazo de un mes con carácter previo a la aprobación definitiva. En caso de que no se presentara ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. Las modificaciones y aprobaciones de las ordenanzas aprobadas definitivamente no entrarán en vigor hasta la publicación de las mismas
misma en el Boletín Oficial de la Provincia. Bien, turno de palabra. El PSOE no, Izquierda Unida. Pues entonces procedemos a votar el punto octavo. ¿Voto a favor? El PSOE e Izquierda Unida. Pasamos al punto siguiente, el punto noveno. Aprobación inicial si procede de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto de vehículos y tracción mecánica. Considerando la preocupación existente por el medio ambiente, propongo al Pleno de la Corporación la aprobación si procede del siguiente acuerdo. Primero, aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica del excelentísimo Ayuntamiento de Aral, consistente en introducir una nueva bonificación en función de las características de los motores y su incidencia en el medio ambiente. Modificar el artículo 6, bonificaciones. A. Se bonificará el 75% de la cuota para los vehículos históricos y aquellos que tengan una antigüedad entre 25 y 30 años contados a partir de la fecha de fabricación o si ésta no se conociera, tomando como tal la de su primera matriculación o en su defecto la fecha en la que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar. La bonificación se aumentará hasta el 100% si el vehículo cuenta con más de 31 años de antigüedad. B. En función de las características de los motores y la incidencia de la combustión en el medio ambiente se establecen las siguientes bonificaciones. Características de los motores: vehículos híbridos homologados de fábrica incorporando dispositivos catalizadores adecuados a su clase y modelo que minimicen las emisiones contaminantes, 20% en la bonificación en la cuota. Vehículos de motor eléctrico y o de emisiones nulas, 20% también en la bonificación de la cuota. Segundo, de conformidad con lo previsto en los artículos 49 y 72 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, el expediente se someterá a información pública y audiencia a los interesados por un plazo mínimo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias que deberán ser resueltas por el Pleno en el plazo de un mes con carácter previo a la aprobación definitiva. En caso de que no se presentara ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. Las modificaciones y aprobaciones de la ordenanza aprobadas definitivamente no entrarán en vigor hasta la publicación de la misma en el Boletín Oficial de la Provincia. Bien, pues turno de palabra. El PSOE, el grupo del PSOE. El grupo de Izquierda Unida, pues votamos. Voto a favor del punto noveno, el grupo del PSOE y el grupo de Izquierda Unida. Pasamos al siguiente, punto décimo, aprobación inicial si procede de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por licencia de autotaxi y demás vehículos de alquiler. Considerando la actual crisis económica existente y la necesidad de mejorar las condiciones de acceso a la tasa por licencia de autotaxis y demás vehículos de alquiler, propongo al Pleno de la Corporación la aprobación si procede del siguiente acuerdo. Primero, aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por licencia de autotaxi y demás vehículos de alquiler del excelentísimo Ayuntamiento de Aral, consistente en eliminar el apartado A del epígrafe cuarto del artículo 5, quedando redactado de la forma siguiente: epígrafe cuarto, revisión de vehículos, revisiones extraordinarias a instancia de parte 77,78. Segundo, de conformidad con lo previsto en los artículos 49 y 72 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, el expediente se someterá a información pública y audiencia a los interesados por un plazo mínimo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias que deberán ser resueltas por el Pleno en el plazo de un mes con carácter previo a la aprobación definitiva. En caso de que no se presentara ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. Las modificaciones y aprobaciones de la ordenanza aprobadas definitivamente no entrarán en vigor hasta la publicación de las mismas en el Boletín Oficial de la Provincia. Bien, igualmente, turno de palabra el PSOE. Izquierda Unida. Pues votamos. Voto a favor del punto décimo, el Grupo Municipal del PSOE y el Grupo Municipal de Izquierda Unida. El punto undécimo, el último punto, que se titula así o se redacta de la siguiente manera: dación de cuenta de la renuncia al cargo de concejal por el Grupo Municipal del PSIA de don Rafael García Santos. Vamos a ver, con respecto a este punto, yo voy a dejar este punto sobre la mesa a petición del propio afectado. Es decir, él mismo me ha comunicado hoy que prefería dejar sobre la mesa este asunto, tratarlo ya en el siguiente pleno ordinario, bueno, por cuestión interna que no me ha aclarado. Con lo cual, bueno,
tal y como él me lo pide. Al fin y al cabo esto es una decisión propia del grupo del PSIA. Si al final ellos pues piden bueno, pues por lo menos un aplazamiento a esta decisión, al menos en lo que a la aprobación plenaria se refiere, yo no tengo ningún problema en que eso sea así tal y como ellos me lo están, vamos, tal y como él me lo está pidiendo en el caso de Rafael García Santos. Con lo cual se deja este punto sobre la mesa y ya lo trataremos más adelante. Con lo cual no hay punto undécimo y con lo cual acabamos el pleno municipal de hoy y os doy las gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias.